buenas para todos los hermanos y hermanas. Nuevamente quisiera saludarles y a los queridos amigos y amigas que no son salvos, queridos oyentes. Espero que todos estén bien. Mis cordiales saludos desde aquí, desde mi hogar aquí en Venezuela, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, en mi hogar, con este pequeño ejercicio que lo hago 2 o 3 veces a la semana con la ayuda del Señor, y me da gozo hacerlo, agarrar unos pequeños minutos para tomar las escrituras, leerlas y predicar el mensaje. El beneficio de la palabra de Dios es tanto para los que no son salvos para salvación, y beneficio también para nosotros para alimentarnos de su palabra. Quisiera, antes de comenzar, orar nuevamente. Padre que estás en los cielos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo amado, me acerco ante tu presencia dándote las gracias porque somos salvos, fuimos reconciliados contigo por el medio del Señor Jesucristo, cuando por la fe llegamos a Él y Él perdonó nuestros pecados, fueron lanzados al fondo del olvido. Gracias por esa obra preciosa, esa obra grandiosa de amor que Él realizó en el Calvario por amor a nuestras almas, entregando su vida, pagando con su propia sangre lo que nosotros no podíamos pagar. Gracias, Padre, porque Él fue sepultado y al tercer día resucitó, todo conforme a las Escrituras, y luego de 40 días ascendió a los cielos y está a tu diestra. Gracias porque hoy en la mañana pudimos recordarle por los símbolos. Él nos dijo, lo dice en su palabra, que cada primer día de la semana hiciésemos memoria de Él. Gracias, Padre, por la predicación en la tarde, en cada uno de los locales que se predicó. Ayuda a los que no son salvos y los que van a escuchar por este medio también, Padre. Ayúdame en el mensaje y ayúdanos a todos por igual. Te lo he pedido, Padre, dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar un himno, dos estrofas nada más del himno 19, primera y segunda estrofa. ¿Cómo puedes pecar sin temor contra Dios, echando en olvido su amor? ¿Cómo puedes vivir rechazando la voz de Cristo, tu buen Salvador? El verano acabó, la cosecha pasó, y tenemos que ir y la cuenta rendir delante del trono de Dios. ¿Cómo puedes pensar que al infierno tú vas sin estremecerte de horror, sin pedir a tu Dios mientras tenga lugar que tenga de ti compasión? El verano acabó, la cosecha pasó, y tenemos que ir y la cuenta rendir delante del trono de Dios. Bueno, quisiera leer unas escrituras, como dice el himnólogo. ¿Cómo puedes pecar sin temor contra Dios? Quisiera leer en los Salmos el momento, este tiempo que le está dando Dios a la raza humana en este periodo de gracia, se pudiera acabar en cualquier momento.
El Señor ya tiene un poquito más de 2000 años que se fue. Y Dios ha tenido paciencia con esta humanidad. Salmo, quisiera leer el carácter del hombre, su condición de pecador. Eso fue lo que descubrimos nosotros, pero es porque Dios hizo el trabajo en nuestra mente y en nuestros corazones, y nuestras conciencias fueron despertadas, y como dice aquí, llegamos al Señor y Él tuvo compasión de nosotros. Ojalá mientras tengas lugar que tenga de ti compasión. ¿Cómo puedes pensar que al infierno tú vas sin estremecerte de horror, sin pedir a tu Dios mientras tengas lugar que tenga de ti compasión? Aquí en vida es que tú puedes clamar por salvación, que tenga Dios compasión de ti. El pecador, todo ser humano nace aquí pecador. Vamos a leer en el Salmo 10. Sabemos que el salmista hizo aquí una plegaria pidiendo destrucción por los malvados. Él podía hacer oraciones imprecativas, pero ya nosotros en la actualidad no podemos hacer oraciones imprecativas, porque el mismo Señor dijo: orar por vuestros enemigos. Pero solamente quiero leerte para que vean la condición y la maldad que hay en el corazón del hombre. Quisiera leer desde el versículo 3. ¿Por qué el malo se gasta del deseo de su alma? Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por su altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Versículo 5. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios lo tienen muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaño y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Quisiera leerte otra escritura en Romanos 1. Perdónenme, tengo un poquito de gripe, por eso es que no he predicado mucho. He pasado, pero gracias al Señor ya me siento un poco mejor. Yo siempre he sido un poco débil por las enfermedades, pero gracias al Señor, salvado por su gracia, y un día estos cuerpos van a ser transformados y ya nosotros no vamos a pasar, no vamos a ni a llorar nada de esto en el cielo, sino que vamos a estar en unos cuerpos semejantes al del Señor, sin pecado. Romanos 1, versículo 18. Aquí vemos el apóstol diciendo la culpabilidad del hombre. Aquí hablamos en el Salmo lo que el hombre tiene en el corazón y como es delante de Dios, que no lo busca. Así me hallaba yo no buscaba a Dios. Mis caminos eran torcidos antes de yo creer en el Señor. Y eso fue lo que reconocí delante de Dios, y me paré en los caminos y dije: no quiero seguir así. Necesito ser salvo, y fui salvo un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, porque no soporté más y llegué a Él, porque este lugar del infierno me daba temor en mi corazón, pero sabía que podía alcanzar misericordia, pero no hallaba cómo se salvó. La salvación pertenece a Dios y al Cordero. Fue el Dios del cielo que tuvo misericordia de mí. Eso es lo que yo veo cada vez que leo las Escrituras. Si no fuese sido por la mano de Él que me conduce al Señor Jesucristo y llego a Él clamando por salvación, no fuese sido salvo. Pero llegué a Él
arrepentido, llegué a Él porque entendí que Él era el único que me podía salvar y Él me salvó. Y ahora gozo de salvación, y ese gozo está en mi corazón desde ese día. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Esto está en Romanos 1, comenzando del versículo 18. El título dice: la culpabilidad del hombre e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce manifiesto, pues Dios se lo ha manifiesto, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y en su necio corazón fue entrenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y esta es la condición del ser humano todavía en los días de hoy. Esto es cuando estaba el apóstol Pablo. Ahora, si nos vamos al Salmo 10, ¿verdad? Es lo mismo que dice el salmista. Vemos que habían persecuciones en los tiempos que vivía el salmista David. No era fácil, él fue muy perseguido por causa de su fe en el Dios del cielo, en el Señor. Porque el malo se gasta del deseo de su alma. El alma que pecare, esa morirá. El deseo sale de aquí, ¿verdad? Y ahí, cuando la persona nace pecador en esta tierra, empieza a practicar el pecado, empieza a mentir, empieza a andar en fiestas, vicios, borracheras, y parece de fornicaciones. No va todo lo que dice la palabra de Dios, que a Dios le desagrada, el ser humano lo practica. La mentira, el engaño, la maldad, la malicia, y eso lo ha practicado todo ser humano, el pecado. Tal vez algunos no han llegado a ese punto de maldad, pero todavía nacen pecadores y destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por su altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Ningún ser humano quiere buscar a Dios cuando anda en sus delitos y pecados, porque esa es su naturaleza, y en sus pensamientos no está Dios. Hay una escritura que dice que los pensamientos del ser humano no son los pensamientos de Dios. El pensamiento de Dios está aquí en la escritura, y los pensamientos de Dios es santidad. Pero primero la persona tiene que arrepentirse de sus pecados. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de su vista. Uno abre la escritura y habla sobre la condenación eterna, sobre los juicios de Dios, sobre todo esto que está escrito que van a ocurrir, porque esto pasó en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Pasó, el juicio también le iba a caer a aquella ciudad de Nínive. Y vemos cuando cayó el diluvio, no tomaban en cuenta, los antidiluvianos no tomaron en cuenta las advertencias de Noé. Noé le creyó a Dios por la fe que iba a venir, que iba a haber un diluvio, y él obedeció a Dios, se preparó, construyó un arca donde sus familias, él y su familia se salvase, y él obedeció a Dios y pregonó el mensaje también. Obediencia, se preparó
y obedeció a Dios predicando y advirtiendo a aquellos pecadores, porque todos eran pecadores igual que nosotros en estos tiempos. Los que somos salvos estamos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, fuimos reconciliados con el Dios del cielo. Entonces sus caminos son torcidos en todo tiempo y tienen en menos su juicio. No les importa porque su carne los lleva continuamente a hacer el mal. Los pensamientos de su corazón los lleva continuamente a hacer el mal, porque eso fue una experiencia que nosotros vivimos. Yo no me levantaba a orar en la mañana, yo no me paraba pendiente de leer las escrituras en la mañana y de predicarle a cualquier persona, de darle un tratado, nada de eso. Eso no me pasaba ni por mi mente, y despreciaba las cosas de Dios cuando no era salvo. Porque a veces me decían, el Señor viene, y decía, ustedes están locos. Y yo les podía decir así, porque no lo creía, porque mis pensamientos eran de continuamente hacer el mal y andaba en mis caminos torcidos. Y así anda usted, todo pecador que no es salvo. Por eso es que hay personas que viven y no les importa hacerle maldad a su prójimo ni nada. Ellos no, porque en sus pensamientos no está Dios. Ellos no ven lo que a Dios le desagrada y no tienen el Espíritu Santo para que los reprenda en sus corazones. Dice el necio en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Hay pecadores que viven y están prosperados aquí en la tierra y piensan que Dios lo está prosperando, y algunos piensan que van para el cielo por eso. No es esto. Dios hace salir el sol tanto a buenos como a malos, lo dice en el libro de Eclesiastés. Dios no es injusto, Dios es justo. Entonces por eso hacen maldad y entonces ellos dicen que nunca les alcanza el infortunio. Miren, Dios está viendo su creación. Él sabe todo lo que pasa en su creación. Él conoce la mente y el corazón de cada pecador. Y la Escritura dice que Dios es el que escudriña la mente y el corazón para dar a cada uno según el fruto de sus obras que haya hecho aquí. Y si desobedeció el Evangelio que se le ha predicado, si muere en sus pecados, su alma va al infierno y su cuerpo también va a ser juntado en el día del juicio del gran trono blanco para ser unido con su alma, ser juzgado y lanzado al lago de fuego por toda la eternidad, por vivir su vida de pecado toda su vida. Entonces llena está su boca de maldición y de engaño y fraude. El pecador lo que hace es mentir contra su prójimo, hacer daño con su boca, porque todas estas experiencias las hemos vivido nosotros. El salvado no practica estas cosas. Debajo de su lengua hay vejación y engaño. Sus ojos están acechando al desvalido, dice el más abajo, acecha en oculto como león desde su cueva. Aquí nosotros no sufrimos persecuciones, pero sí sufrimos difamaciones y cosas que a veces pasamos, pero uno sabe, el creyente, que todas estas cosas uno las va a pasar porque uno es creyente, porque las personas que no son salvos, a ellos no les parece que nosotros no caminemos en el mismo rumbo que ellos. Entonces vemos que el apóstol Pablo, aquí en la epístola a los romanos, él dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia. Esto no es nada más cuando escribió el apóstol Pablo aquí. Esto también esto ha sido desde el comienzo del mundo. El Dios del cielo tiene paciencia y misericordia con la raza humana. Ustedes saben cuántas muertes han habido, cuántas injusticias habrán habido desde que Dios creó
los cielos y la tierra, y está latente para el pecador, que fue el Dios del cielo que creó los cielos y la tierra, porque uno se observa. Tal vez el pecador no observa como nos vemos nosotros. Yo me levanto a veces a las 12 de la noche y veo al cielo y veo tantas estrellas tan hermosas y un cielo tan grande que Dios creó, y me maravillo al ver todo eso. Y le doy gracias a Dios porque Él me permite estar aquí en su creación. Él es el que permite la vida aquí en la tierra al pecador y a nosotros los que somos salvos. Y usted se da de cuenta de eso, de esas grandes montañas. Usted no se da de cuenta que nosotros tomamos agua y eso lo creó el Dios del cielo y eso lo disfrutamos nosotros. Los alimentos, cada alimento que usted y yo comemos, bebemos, todo eso Dios lo creó para que nosotros lo disfrutemos, y por eso nosotros los salvados nos levantamos en la mañana y lo primero que damos es gracias, Señor, por este nuevo día. Antes de desayunar, nosotros nos desayunamos es con la palabra de Dios, porque es la que llena nuestras almas y nos fortalece y nos da gozo, esperanza, y nos alimenta nuestros corazones y nos da esperanza de aquel día que está pronto por venir, que es el arrebatamiento, porque en este mundo el salvado sufre aflicción, tal vez no física, pero sufre en cualquier manera, porque como les dije, el que no es salvo, nosotros no le parecemos. Ellos están buscando cualquier excusita para tal vez ofender al que es creyente. Si la hermana se viste como una creyente, todo esto a ellos no le agradan. Yo escuché una vez una hermana que estaba trabajando en un banco y la estaban obligando a ponerse pantalón, y ella dejó ese trabajo y fue a buscar uno donde ella pudiera vestirse como una creyente, y el Señor la ayudó. Igualmente otro hermano que estaba trabajando prácticamente de noche y estaba faltando a los cultos, y él dijo: yo no puedo seguir en esta posición, estoy faltándole a mi Señor y estoy perdiendo de recibir la palabra. Y dejó ese trabajo, le oró al Señor y empezó a congregarse y a servirle al Señor, y tiene la oportunidad de congregarse todos los días, porque él hizo un esfuerzo y dejó ese trabajo que le ocupaba la hora de culto. Estos son creyentes agradecidos. El Señor no te está pidiendo nada, que vendas tus cosas, que tú dejes todo y demuestre que sí le amas a Él. No, es por la fe que la persona es salvo, no por esfuerzos humanos, por estar haciendo buenas obras, nada de esto. Es por la fe, reconociendo que eres un pecador delante de Dios, te arrepientes de tus pecados, te das un parado, y Dios tiene la razón, como Dios le dijo a Noé que iba a enviar un diluvio porque había visto mucha maldad en la tierra, y Noé le creyó. ¿Tú crees lo que nosotros te estamos predicando? ¿Ah? Porque Dios dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Y entonces más abajo dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, entenebrecieron su razonamiento, se rebelaron contra Dios. Y así va la raza humana en su mayoría. Y vemos, dice que Dios los entregó a la inmundicia y en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y no es nada más este pecado, sino muchos otros pecados. A veces Dios está hablando al pecador, el Espíritu Santo obrando en la mente y en el corazón del pecador. Si el pecador rehúsa creer, puede hacer que el Espíritu no llame más al pecador,
y entonces Dios lo entrega a sus pasiones, en su concupiscencia de sus mentes y en sus corazones, y siguen su rumbo en sus pecados, en su idolatría, en sus lascivias, en todo lo que Dios lo toma como pecado, y siguen ese rumbo. Esa es su naturaleza, pero puede dar un parado en los caminos y el Señor le puede ayudar. Si usted cree en su corazón, de todo corazón, en el Señor, Él perdonará sus pecados y su corazón vendrá a ser blanco como la nieve. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Juan el Bautista, cuando vino, él dijo en el Evangelio de Juan 1:29, cuando el Señor iba a ser bautizado, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él puede perdonar tus pecados. Él tiene misericordia a todo ser humano, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí Juan señaló: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único que puede perdonar tus pecados. Cuando Él dice del mundo, muchos pueden confundirse y decir: bueno, entonces Él quita los pecados de todo el mundo, pero es al que se arrepiente, porque Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, al que se arrepiente y llega a Él para obtener salvación. Amigo, cree en el Señor Jesucristo para que pueda ser salvo. Él hizo la obra de la cruz, a donde su preciosa sangre Él la derramó. Después que Él entregó el Espíritu, la obra quedó consumada. Fue bajado, la cruz bajada. Él fue desclavado, puesta en el suelo la cruz, desclavado, fue sepultado en un sepulcro nuevo y al tercer día resucitó. Te predicamos a un Cristo vivo. Llega a Él por la fe si has entendido que eres un pecador, porque vas a espaldas de Dios, y la reconciliación con Dios la puedes encontrar es con el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.